Él mismo va a contar parte de su testimonio delante de la exposición. Él ha preparado casi un año esta enseñanza. Él hace parte del equipo de predicación, que no es un equipo grande, pero que va a ir creciendo poco a poco, de manto de adoración. Solo me gusta decirlo, el coronel Lema fue uno de los oficiales más brillantes en Colombia. Tengo el testimonio no de él, sino de otras personas que lo conocieron activamente en el ejército. Él no trabajaba en oficina, él trabajaba en el campo, rodando y vigilando la nación, con todo el ejército de Colombia prácticamente a su cargo. Pero como Dios se glorifica de una manera especial, Él les va a contar cómo Dios tocó su vida. Yo creo que cierren sus ojos, vamos a orar por el coronel y vamos a declarar que estas son las primicias de un ministerio de enseñanza que va a tocar a muchos. Amén. Tienen sus manos aquí. Padre, yo te doy gracias por la vida del coronel Lenos, por la vida de Anita, por la vida de sus hijos. Te doy gracias por el día en que lo encontraste, Señor, en que tocaste su corazón para que caminara contigo, Señor. De acuerdo al ejército es un coronel, pero de acuerdo al ejército de Dios eres un general. Amén. Y yo te pido que tú lo uses poderosamente para hablar a nuestro corazón desde tu palabra, que es como tú le has enseñado a él, a enseñar, Padre. Y que esto solo sean las primicias de un ministerio de enseñanza que alcance lo que jamás se imaginó el coronel que podía alcanzar, por ser un hombre íntegro y fiel a ti desde el día en que él te conoció, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Damos un aplauso a nuestro Dios. Ahí está la cámara. Buenos días. Muy duro, ¿no? Bueno, yo voy a iniciar con un texto muy bonito, muy profundo de las Escrituras. Pero antes quiero contarles cómo era mi vida antes. Yo, mientras pertenecía a nuestro ejército colombiano, pertenecía a religiosidad. Yo realmente no tenía una comunicación directa con Dios, una relación con Dios. Yo duré 32 años en el ejército, ahí se me fue la vida. Y llevo 13 trabajando, o sea, llevo 45 años trabajando. Cuando me retiré del ejército, mi señora me dijo, vamos a grupos de oración, vamos a orar. A mí me gustaba mucho la historia y me fui a esos grupos de oración y empecé a encontrar cosas muy bonitas y empecé a acercarme a Dios. Llevo más de 5 años estudiando la palabra. Para lo que hoy voy a decir, creo que llevo 7 o 8 meses preparando, porque tiene que uno coger de atrás del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. A los 32 años se acabó mi carrera militar y me senté en la sala de mi casa, ahí, con 3 universidades, los 3 hijos. Y decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿Para dónde corro? Le oré y le pedí y salí adelante. Y hoy tengo incluso empresa, que es la empresa que también es de ustedes. Vamos a tocar un tema hoy muy lindo, pero ese tema requiere de un marco histórico, conocer la historia. Y muchas veces uno mira el Antiguo Testamento y le da como pereza, uy, todo esto, este ladrillo, esto está complicado. Entonces vamos a cogerlo hoy, vamos a digerirlo y vamos a aprenderlo. Yo voy a ir despacio y les voy dando ese marco histórico del tema que voy a tratar. Vamos a iniciar desde Salomón. Recuerden que Dios dijo, ¿quieren jueces? Jueces tendrán. ¿Quieren reyes? Bueno, vamos a darle reyes a través de Samuel. Y tuvieron a Saúl, luego a David, y el hijo de David, Salomón. Salomón gobernó. Vamos a ver 3 aspectos. Uno de ellos es antes de Isaías. Vamos a mirar
ese panorama histórico desde el 930 después, antes de Cristo, o sea que 1000 años casi antes de Cristo. Luego nos vamos a enfocar durante Isaías. ¿Qué dijo Isaías? ¿Cuál fue la visión de Isaías? Y por último, nos vamos a enfocar en Isaías 53, ese texto asombroso, bellísimo. Vamos entonces, a partir de Salomón. Salomón duró 40 años de rey, desde Jerusalén, rey de Israel, o sea, desde 970, dura 40 años y a los 40 años fallece. Cuando muere él, en el 930, el hijo y otro señor que era un funcionario muy importante de él se van a disputar el reino. Se divide Israel, el reino, desafortunadamente, y se divide en dos. 10 tribus van al norte con Jeroboam. Él los convenció, porque acuerden que en aquel tiempo eran los impuestos. Si había menos impuestos, pues yo voy donde el que cobra menos impuestos, y no voy donde el que cobra más impuestos. Y él habló con los ancianos. Los ancianos le dijeron, no cobre tantos impuestos. Pero la gente joven le dijo, no cobra impuestos, y cobró impuestos. Entonces Roboam, hijo de Salomón, se quedó con el imperio del sur, o sea, con dos tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que para nosotros la tribu de Judá es sumamente importante. De ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces miren ustedes, la otra ayuda. Miren ustedes, desde el 930 a.C., Salomón, se divide el reino en dos. El reino de Israel al norte, con 10 tribus, y el reino de Judá al sur. El reino del norte, o sea Israel, del 930 hasta que caen y son dominados por los asirios en el 586 a.C. El último rey fue Oseas, y se dispersan y se los llevan y los esclavizan, exactamente como lo dice Isaías y Jeremías. Las predicciones de los profetas mayores son extraordinarias, se cumplen al pie de la letra. Y vamos a ver ahora la última profecía que se dio. Yo creo que ninguno de nosotros había nacido. Ahorita la vamos a ver. Pero estábamos muy cerca. No, yo por lo menos no había nacido, yo no sé otros. Y el reino de Judá. Ese reino de Judá, habían dos tribus, que era la de Judá y Benjamín. Ahora, como no actúan ante el corazón de Dios, estos reinos de Israel eran idólatras, desobedientes. Entonces Dios los castigó. De ahí, de esos 21 reyes, el 20% apenas siguió las doctrinas, los mandatos de Dios, y actuaron de acuerdo al corazón de Dios. En el reino de Judá hubo más reyes que actuaron de acuerdo al corazón de Dios. Nosotros nos vamos a enfocar en los reyes de Judá que estaban en ese momento, que estuvieron cuando Isaías les habló a través de Dios, les habló a través de Isaías a esos 4 reinos. Uno era el de Uzías, duró 52 años. El de Jotán duró 16 años. El de Acab duró 16 años. Y el reino de Ezequías duró 20 años. Aquí estuvo Isaías hablándole a ellos. Dios les hablaba por medio de Isaías. Aquí tuvieron también unos buenos profetas, a Elías y Elías fundamentalmente. Recuerden que Elías fue un profeta que fue arrebatado, fue llevado arriba al cielo.
y Eliseo veía, pero ellos no le pararon, ellos no querían en lo que los profetas le decían, lo que Dios le decía a través de los profetas. Entonces aquí, estos 4 reyes, el que más actuó de acuerdo al corazón de Dios fue Ezequías. Ezequías pidió a través de Isaías a Dios, está escrito en la Biblia, en Ezequías, 15 años más de vida. Y Dios, por intermedio de él, le concedió 15 años más de vida al rey Ezequías. Miren ustedes, la NASA, que debe tener equipos supremamente modernos, desconocidos para nosotros, ellos calcularon el tiempo transcurrido en la Tierra tomando la Biblia como tiempo transcurrido, y dijeron, bueno, aquí nos falta una hora. Unos científicos cristianos dijeron, yo he leído la Biblia. Afortunadamente, se dice que hoy el 70% de los científicos son cristianos o creen en Dios. Isaías le dice a Ezequías, Dios te concede los 15 años. Pero él llora y dice, pero ¿cómo sé yo que me los va a conceder? Y Isaías le dice, va a retroceder el reloj de Acab 20 grados. No se va a mover. Y esos 20 grados eran 20 minutos. Bueno, encontraron 20 minutos. Bueno, y los otros 40. Dijeron, en la batalla de Josué contra los amorreos, Josué le pidió a Dios detener el tiempo. No, Juli, sí lo detuvo. 40 minutos. Y encontraron la hora que estaba perdiendo el tiempo. Miren, eso es tremendo. Las predicciones y lo que está escrito en la Biblia es tremendo. Ahora, estos reinos de Judá que no actuaron de acuerdo al corazón de Dios en el año 597, estando el rey Sedequías, que es el último rey, desafiaron no obedecer al imperio de la época, que era el imperio mayoritario, el de más poder, que era Babilonia, con el rey Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor les dice, me los llevo, y a Sedequías le mató los hijos. Él presenció la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Recuerden ustedes que el templo lo construyó Salomón y destruyó el templo. Y Sedequías, dice la escritura, que le sacó los ojos Nabucodonosor y se le llevó esclavo a Babilonia. Entonces tenemos en este cuadro un panorama. Transcurre esta historia. La parte o el reino del sur se lo llevan esclavo. Ahorita vamos a ver, eso lo dijo Isaías y lo dijo Jeremías. Esclavizados, y se los llevaron para Babilonia. Y a estos reinados de Israel termina con el último Oseas en el año 586, y se los llevan y los dispersan por el imperio asirio, que era otro imperio grande. Miren qué importante es nosotros entender, si se los llevaron ahí y está el imperio grande de oro del cual habla la historia, que es el imperio babilónico, que lo llaman el imperio de oro. Ese imperio dura 86 años. El último rey fue, bueno, no recuerdo, uno que le siguió a Nabucodonosor, Belsasar. Belsasar le entrega la ciudad a Ciro. Viene el imperio de plata, que es el imperio de los medopersas, y quien vence a los babilonios es el imperio medopersa con Ciro,
Recuerden ustedes la historia de Ciro, donde se narra de que el río Éufrates lo desvió para entrar y tomar Babilonia, ¿sí? ¿Recuerdan esa partecita? Y entró y dominó Babilonia. El imperio de oro duró 86 años. Y el imperio de Ciro, Darío, Jerjes, Artajerjes, ¿sí?, duró 209 años. Luego viene el imperio de bronce, que es cuando los griegos vencen y se toman a los medopersas. La ciudad más importante de los medopersas es Elán. Ahorita la vamos a ver en el mapa. Y la ciudad más importante para el imperio de Alejandro es Alejandría, por supuesto. Ese imperio griego manejado por Alejandro dura muy poco, duró 190 años, pero Grecia es donde introduce una cantidad de cultura y conocimientos: la literatura, la música, la ciencia, el arte, una cosa tremenda. Ahí están los judíos. Miren que estoy hablando de unos reinos y los judíos están ahí metidos, esclavizados, mirando a ver y pidiéndole a Dios: Dios mío, ¿qué vas a hacer con nosotros? Ellos siguen caminando ahí. Después, en el año 146, en la batalla de Corinto, los romanos vencen a Alejandro. Alejandro Magno muere muy joven. El reino queda en manos de sus generales y se dividen en pedazos, en fracciones. Y por eso ellos son vencidos tan fácilmente por el reino romano, por el imperio romano, que es el imperio de hierro y de barro, o sea que no se pueden unir. El barro y el hierro no se unen. Entonces allí el imperio romano, más o menos son 100 años donde los judíos viven ahí como más tranquilos, no hay tanta conquista, etcétera. Pero cuando llega el rey romano, en el 65, el general romano coge toda esa parte y esa provincia donde está la Palestina, Israel, Siria, etcétera, etcétera, Pompeyo, y lo somete. Entonces allí empieza o inicia el imperio romano, con el primer emperador, que es el Octavio, que era un sobrino de Antonio, y ese se vuelve el primer emperador de Roma, o sea, César Augusto. Con César Augusto transcurren 14 años, luego Tiberio, o sea, Jesucristo nace con César Augusto, 14 años, y muere con Tiberio 17 años, o sea, 33 años. Siguen los emperadores, aparecen unas bellezas: Nerón, Calígula, Adriano, Vespasiano, Tito, Domiciano, hasta el año 330, donde aparece el emperador Constantino el Grande, que da libertad de culto a los cristianos y reúne el concilio de Nicea. Miren ustedes lo importante: en ese concilio de Nicea es donde reúnen todos los escritos, porque es que la gente dice: bueno, pues que estas escrituras, ¿quién los escribió? ¿Estas escrituras de dónde salieron? Esas escrituras están de mano de los que las escribieron, o sea, de los evangelistas, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, de mano de ellos, en papiros, y se encuentran en los museos de las potencias. Usted va a Washington y encuentra todo lo que usted quiera, todo lo que se han robado los gringos lo tienen allá. Todo. En las guerras, todo se lo traen. Va a los museos de Inglaterra, lo mismo. A los museos franceses, lo mismo. Y sacan pecho, ¿no? Presentando cosas que no son de ellos. Y en Jerusalén también hay cosas muy bellas de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso camina y mire a dónde vamos a llegar para que iniciemos. ¿Dónde queremos llegar? Esa partecita, toda esta parte de este imperio, mire Jerusalén cómo estaba en este momento. Israel al norte, y al sur estaba Judá, reino de Judá,
y reino de Israel. El reino de Israel tenía ciudades importantes, las más importantes eran Samaria y Siquén, que está ahí abajito. Y el reino de Judá siempre tuvo a Jerusalén, Sión, como la llaman también en la Biblia, Sión, Jerusalén, la ciudad por excelencia sagrada. Es una ciudad a la cual le debemos todos devoción, amor y sentido de pertenencia. Y aquí aparecen otros, mire, el reino de Arán, Damasco. Este era el imperio asirio y perdura todavía, ahí está Asirio, está Siria. El reino de Amón, que es el reino de los amonitas. Ustedes recuerdan, y retrocedemos un poquito rápidamente hacia Noé. Noé tuvo a Sem, Cam y Jafet, ¿cierto? Los semitas son los que vienen de la descendencia de Sem. Sem, Abraham, Jacob, o sea Israel, y las 12 tribus de Israel. Pero recuerden ustedes que en la Biblia, en Génesis 17:20, Dios también bendice a Ismael y prosperará y tendrá un país grande y 12 reyes. Miren ustedes, porque la gente desconoce, bueno, las 12 tribus de Israel, sí, pero es que Ismael también lo bendijo Dios. Y va a tener 12 reyes, 12 príncipes. ¿Y esos quiénes son hoy? Los árabes. Son los árabes. Entonces aquí miramos el reino de Amón y Moab. El reino de Amón y Moab son los amonitas y moabitas que descienden de Lot. Recuerdan que Lot, que las hijas le emborracharon y tuvieron descendencia con él y todo ese tipo. Todavía sucede, imagínense eso. Y de aquí, mire, todavía están estas tribus, están todavía por aquí, en estos territorios. Aquí abajo aparece el reino de Edom, los edomitas. ¿De dónde vienen los edomitas? Del hermano de Jacob, o sea, de Esaú. Aquí están los de Esaú. Aquí están las tribus árabes. Hablamos de Israel. Y miren esta parte donde aparecen unos tales palestinos. Si ustedes estudian la Biblia, solamente van a encontrar la palabra palestinos en Génesis, en la descendencia de Cam. Los hijos de Cam son los camitas, los amorreos, los heveos, los filisteos, ¿cierto? Y ahí encontramos a los filisteos. Y aquí el problema que hay es que estos filisteos, después del siglo IV, desaparecen. Hay etnias que desaparecieron. Cuando los romanos fueron y volvieron a destruir a Jerusalén y el templo con Tito, año 70 después de Cristo, profecía de Daniel, pues desaparecieron los tales fariseos y pues, saduceos. Bueno, mucha gente desapareció. Desaparecieron etnias o se mezclaron. Aquí entonces la historia de los palestinos. Los palestinos son semitas, descendencia de Sem, son hermanos de los judíos. Hay palestinos judíos, hay judíos palestinos. La Palestina fue segregada por los árabes y por eso tienen más musulmanes y tienen una minoría cristiana que es bien importante. Tienen cristianismo y tienen islamismo, esos palestinos. Y por eso los judíos dicen, no, si ustedes quieren venirse acá y ser familias judías palestinas, nosotros las aceptamos. Pero unos movimientos de tipo político y grupos como el Fatah y Hamas y todos esos grupos terroristas les metieron en la cabeza que no puede existir Israel, que tiene que ser un Estado palestino y que a Israel hay que borrarla del mapa. Pero es que Israel es el pueblo de Dios. Amén. Amén. Él lo dice. Ustedes serán a mí como yo a ustedes. Lo dice la Biblia. Ahí no hay nada que hacer. Es el pueblo de Dios. Amén. Bueno. Oye, perdón. Este era el panorama del reino o de los reinos de Judea y de Israel. Miren,
Yo tuve la oportunidad de estar en ese país y conocí todo el país, porque el país son 20.000 y pico de kilómetros apenas, un poquito más pequeño que Cundinamarca. Entonces tuve la opción de ir a todos los lugares santos y tuve opción de conocer lugares donde uno siente la presencia de Dios indudablemente cuando uno cree en Dios. Porque a pesar de que yo pertenecía a religiosidades, creía en Dios y era un Dios vivo. Bueno, hasta ahí yo pienso que ese marco histórico está como interesante. ¿Cómo lo terminamos? Con la profecía más tremenda que la vamos a mirar ahorita aquí. Porque este territorio, después de que por ahí pasan todos, termina en manos de los otomanos. El imperio otomano fue muy grande y trató incluso de meterse a Europa, y por eso las famosas cruzadas. Y las cruzadas era sacar a los otomanos, a los islámicos de Europa. Sin embargo, ellos se quedaron en ese territorio, se posesionaron de ese territorio, y luego viene en el 920 una guerra con Israel, con el Reino Unido. Los vencen, ese reino otomano tiene que retroceder y queda únicamente por ahí en Estambul, por ahí en Siria. Y entonces eso queda en manos de los ingleses. Los ingleses ven ese problema tan grave ahí entre palestinos y judíos que en el 20 se van y dejan eso ahí. Y hay una guerra cruenta, dura, tremenda entre palestinos y judíos. Por decirles, narra la historia donde había un bus de unos niños recogiendo unos niños para el colegio y los explotaban, bus y niños y todo. Era una guerra terrible entre palestinos y judíos por ellos disputarse en esa tierra, e Israel con el ánimo de tener su estado, porque nunca había tenido estado. Estuvieron todo el tiempo dispersos. Miren ustedes, ¿qué pasa con el pueblo judío? Si nosotros vamos a Ezequiel 22, 14, 15, Ezequiel dice: te dispersaré por todas las naciones y te dispersaré y la otra palabrita, y te esparciré por todas las tierras. Les está diciendo Dios, pueblo desobediente. Era un pueblo supremamente desobediente. Mire que en los reinados que acabamos de ver, de Acaz, de Eluno, de Jotán, todavía hacían becerros de oro para adorarlos. Todavía había idolatría, y por eso Dios los castigaba permanentemente. Entonces Dios les dice en Ezequiel: los dispersaré por las naciones y los esparciré por todas las tierras. Y luego les dice también en Ezequiel 36, 24, 25, les dice Dios: yo os tomaré de todas las naciones y os recogeré de todas las tierras y los llevaré a vuestro país, a vuestra nación. Miren la palabra de Dios, tremendo. Los voy a esparcir, los voy a sacar por todos los países, sinvergüenzas, desobedientes, bla, bla. Y luego dice: los voy a recoger y los voy a llevar a un país. Luego viene la profecía más extraordinaria en los últimos tiempos, que es la de Isaías. Isaías 68. Isaías dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá en un día? ¿Nacerá un país? Sión dio a luz a sus hijos. ¿Y quién es Sión, Gonzalito? Jerusalén. También lo llaman Jerusalén. Entonces miren la profecía tan extraordinaria de Isaías. Dios los esparce, los dispersa, luego los recoge y Él los va a llevar a un país. Y en 1948 yo no había nacido. 14 de mayo
desde Tel Aviv, el primer ministro de Israel llamado David Ben Gurión, dice, se crea el Estado de Israel. En un día, como dijo Isaías. Aleluya. Amén. Se creó el Estado de Israel. Únicamente en ese día lo reconocieron Estados Unidos y Uruguay. Bueno, luego lo fueron reconociendo. Y es cuando vienen las guerras. La guerra después de crear el Estado de Israel, viene la guerra de los 6 días y la guerra de Yom Kippur. ¿Qué es Yom Kippur? Es el día de la adoración de los judíos. Yo tuve oportunidad de ver eso allá. Ellos van a orar. Y ese día estaban orando y los árabes se les metieron por Siria, por Jordania y por Egipto. Se les metieron. El otro mapa. Miren ustedes, aquí está. A Israel lo atacaron aquí por las alturas del Golán. Los sirios, los jordanos aquí por debajo, por el sur, los egipcios. En el día de la oración, estaban orando. Los Estados Unidos les desembarcaron a los judíos más de 30.000 toneladas de armamento por vía aérea, marítima y fluvial. Y estos señores, después de que se los invadieron y se les metieron en 8 días, ya estaban en 8 días y en un mes estaban a las puertas de Damasco. Aquí por debajo ya habían sacado a los jordanos, y aquí por debajo en Egipto ya habían sacado a los egipcios, y tuvo que ir la Cruz Roja Internacional a llevarles agua a los egipcios. Y por eso se creó una fuerza multinacional para que se le devolviese ese territorio a los egipcios. Y en el Yom Kippur cogieron a Jerusalén y dijeron que Jerusalén es nuestra, y se quedaron con Jerusalén, porque antes tenían solamente un pedazo, o una parte de Jerusalén. Hoy Jerusalén es de los judíos, y el presidente de Estados Unidos dijo, voy a poner mi embajada en Jerusalén, punto, en el Estado de Israel. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que vinimos, como dice el cuento. Dios mío bendito, no me va a alcanzar. No, pero está bueno. ¿Sí? Está interesante. Les quedó claro más o menos el panorama histórico de lo que es. Claro que a mí se me facilita un poquito porque pues estuve por allá y conocí todas esas tierras. Bueno, ahora vamos a mirar Isaías, cuando estuvo Isaías allí con esos 4 reinos. Isaías inició a decirle a los judíos, señores, va a venir el Mesías. Y ellos no creyeron. Va a venir el Mesías. Y la primera es Isaías 4:2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y la producción del fruto de la tierra para grandeza y honra para los israelitas, para el pueblo de Israel. Ya les está diciendo, oiga, por ahí viene un renuevo que va a ser para gloria y hermosura nuestra. Dios lo está mandando. Dios habla a través de Isaías. Amén. Y después Dios vuelve y habla. Y a través de Isaías, en el Isaías 7:14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Miren ustedes, el Señor os dará señal. Porque la Virgen concebirá y dará a luz un niño que se llamará Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Amén. Segundo anuncio de Isaías, y no creyeron y no seguían creyendo. Isaías vuelve y les lanza el tercer anuncio. El tercer anuncio es 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, sobre él el principado, y su nombre se llamará Admirable Consejero. Oigan las características y los dones de ese
de ese niño que nos van a mandar. Dios fuerte. Dios fuerte, Dios Padre eterno y príncipe de paz. Él se venía a traer paz, a regalar paz. No como la paz de nuestros políticos. Bueno, hay que orar por ellos para que no sigan pecando tanto. Amén. Príncipe de paz. Y dice la gente, pero mire lo que estaba diciendo Isaías. Y luego Isaías, en Isaías 11, 1, 2, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? Ayúdeme ahí. Padre de David. O sea, saldrá una vara del tronco de David. En él un vástago retoñará en sus raíces. Y miren lo más grandioso que dice, que va a reposar en ese niño que viene. Va a reposar espíritu de sabiduría, sabio de Dios, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, y miren el más tremendo, espíritu de temor a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Por eso quienes no temen en Dios terminan como Pablo Escobar y el resto de gente que comete delitos y mata y no les interesa. Imagínense lo grandioso, ¿no? Entonces mire todo lo que nos está diciendo Isaías, todo lo que nos dijo, todo lo que él nos dijo. Mire, va a venir un niño, es Jesucristo. Y mire todos los dones que Dios le da. Le está dando unos dones extraordinarios. Es Dios, es su Hijo. Bueno, son muchas realmente las horas que se han pasado eruditos, rabinos y filósofos, teólogos estudiando este tema. Bueno, son muchas horas. Yo en muy pocas horas. Es decir, en unos meses he tratado de estructurar este tema, esta palabra, y hacérsela llegar a ustedes lo mejor, que lo puedan entender. Cuando uno habla de Cristo o de Dios, no puede hablar en nombre de Dios, tiene que hablar en nombre de Él. Amén. Eso se llama sana doctrina. Amén. Cuando empiezan a especular y hablar cosas que no tienen sustento bíblico, no es sana doctrina. Amén. Si ustedes miran y recopilan todas las cosas que están manejando hoy, dizque espiritualmente las religiones que no tienen sustento bíblico, son muchas. Así es. Todos los días se van apartando más de Dios. Es una cosa terrible. Bueno, yo lo que quiero que vean es la importancia de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, de su obra en la muerte y en la resurrección. Esto es un trozo, un texto asombroso, extraordinario, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Extraordinario. Miren ustedes que Martín Lutero, el gran reformador, dice: todos nosotros los cristianos, los que amamos a Dios, deberíamos aprendernos este texto de memoria. Así es. Porque tiene asombrosas predicciones, rico vocabulario. Bueno, y es tan complejo que solo Dios sabría que esto iba a suceder 740 años antes. Solo Dios. Martín Lutero, dediquémosle 2 minutos. Gracias a él podemos estudiar las escrituras. ¿Sí o no? Martín Lutero nació en 1483 y murió en 1546. Miren esa fracción de tiempo. Ahí, ¿qué se sucedía? La famosa Inquisición. Es que mataban y mataban. Y él se salvó de esa Inquisición, Martín Lutero. Él fue a Roma. Lo premiaron. Teólogo. Un tipo muy inteligente. Se vino de Roma muy defraudado. Y por eso él no estuvo de acuerdo. 2 puntos fundamentales de los cuales hablan los historiadores. 1, las indulgencias. Entonces,
estando él de vuelta en Roma, llegó un compañero de apellido Texel, alemán también, dominicano, monje, y llegó con una lista una lista muy favorable para perdonar pecados. Y toda clase de pecados, una lista de precios favorables. ¿A usted cuál le sirve ahí, hermano? $1000, listo. Yo saco para vivos y muertos. Yo saco su abuelito del infierno y de $2000. Y le daban el papel. Eso fue lo que más lo escandalizó a él. La venta de las indulgencias con precios especiales y para toda clase de pecados. Lo otro que lo escandalizó es que recogían las indulgencias, el 50% iban para la iglesia y el otro 50% para los constructores alemanes de la basílica. O sea que los nules hace rato existen, ¿cierto? Pero hace rato. Desde esa época estaban los nules todavía. Y me he negociado que tenían ahí. Tremendo. Tremendo. Este hombre, este hombre, si alguien me ayuda ya, puso las 95 tesis que dicen que las colocó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, pero otros dicen que no, que las divulgó. Bueno, pero de todas formas las dio a conocer, las 95 tesis. Esas 95 tesis tienen un contenido exactamente de lo que nosotros pensamos cuando se salen de la Biblia. Y miren la parte más hermosa, allá, bueno, aquí la tengo. Él lee y basa sus conocimientos en una carta de Pablo, grande Pablo, inmenso. 1:16-25 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, el judío y también el griego y también nosotros, todos estábamos metidos allí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, ni indulgencias, mira, por la fe y para la fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Tremendo lo de Martín Lutero. Bueno, ahora los escritores de los nuevos evangelios del segundo pacto, ellos se refieren a cada línea de este texto, a cada línea. Lo estudiaron, lo vieron, lo analizaron y se refieren a cada línea. Este texto tiene un espectro asombroso. Bueno, alguien se preguntará: ¿qué es espectro? El espectro es algo que no se ve, ¿cierto? Algo como espiritual. Tiene algo espiritual, es espiritualmente asombroso. Esta parte o este texto habla de la eternidad ahora y después. Y aquí está conjugado lo que Dios quería. O sea, su propósito. El propósito de Dios, que era traer a su Hijo, coronarlo como el Mesías, el Cristo, el Salvador. Ese era el propósito de Dios. Amén, ¿no? Amén. Bueno, ¿desde dónde abarca? Abarca desde, miren ustedes lo grandioso que es esto, desde los consejos de la Trinidad eterna hasta la encarnación, la humillación y la injusticia con la que trataron a nuestro Señor Jesucristo. Hasta dónde se mide eso que estamos hablando. Hasta la convicción, la justicia y su logro en la muerte. Y va más allá. Va hasta su resurrección, su ascensión, su exaltación, su herencia y su reino eterno. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Total, bellísimo. Total. Muy bello. Bueno,
Miren, dicen los estudiosos que si se perdiese el nuevo evangelio, el segundo pacto, este lo podría reemplazar, porque lo han llamado el primer evangelio. Este es el primer evangelio. Ahora, esto fue una preparación larga. Miren ustedes que en 3 secciones él saca capítulos 9, 9 y 9 y habla sobre la liberación, sobre la salvación, y los últimos 9 sobre el enemigo terrenal de los judíos. Este texto, para los eruditos, es la cámara de tortura, porque ellos no hablan de Isaías, ellos no hablaron de eso, y lo tienen. Y para los judíos es la cámara ¿de qué? De tortura, porque ellos tampoco hablan de ello. Recuerden ustedes que los judíos a la edad de 12, 13 años, los niños ya se saben los 5 primeros libros, o sea, los Pentateucos, la Torá de la cual ellos hablan, que son Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, y ya se lo saben. Y miren que ellos están dejando de un lado el contenido de Isaías. Esto es un capítulo aplastante, agonizante, es un capítulo de un dolor profundo, es el capítulo más duro que existe en las Sagradas Escrituras. Todo lo que se describe aquí, si uno lo lee, si uno lo analiza, si uno lo aprende, lo digiere, lo hará llorar. Lo hará llorar. Le va a despedazar el corazón. Recuerden ustedes cuando vino esa película de Mel Gibson, ¿sí? La Pasión de Cristo. Yo me fui con mis hermanas y con mi mamá en Medellín a ver, vamos a verlo. Mi mamá tiene 94 años. Bueno, no sé cuánto se quitaría, debe tener 97. Porque las señoras de esa época se quitaban sus añitos, ¿cierto? Y cambiaban la cédula. Y créanme que es cierto, uno salía aterrado, asombrado, y uno como que escondía la cara para no ver eso. Cómo despedazaron a nuestro Señor Jesucristo. Eso fue terrible. Bueno, esto fue un sufrimiento de Cristo y de otras personas. Es un sufrimiento histórico. ¿Quiénes sufrieron? Los judíos. Los judíos fueron los que sufrieron, porque para los judíos Cristo no estaba ahí en el corazón de ellos. Ellos hablan en plural. Ellos dicen nuestras transgresiones, nos descarriamos, nuestros pecados, etcétera, etcétera. ¿Qué le va a pasar al pueblo judío? Yo les voy a decir qué le va a pasar al pueblo judío. Vayamos a Zacarías 12, 9, 10. 9:10, Zacarías. Dice Zacarías: en aquel tiempo yo procuraré destruir todos los países que vienen en contra de Israel, y daré a la tierra de David y a los moradores de Jerusalén espíritu de paz, gracia y espíritu de oración. Y ellos me verán a mí, y llorarán como se llora un hijo unigénito. Recuerden que aquí hay un panorama diferente, porque el hijo unigénito es el Hijo de Dios, y el primogénito es el Hijo del Hombre. Pero aquí está hablando Zacarías y está diciendo ambos. Los judíos traicionaron a ambos, al unigénito y al primogénito. Entonces, esos judíos y esa generación de judíos van a llorar, van a hacer duelo, ya lo están haciendo, porque ellos traicionaron a Dios. Ellos los transgredieron, lo desconocieron, lo rechazaron, se lo entregaron a los romanos y le dijeron: miren, mátenlo por blasfemo. Es tremendo, es una doctrina tremenda. Bueno, es arrollador y es devastador. ¿Por qué? Porque sabrán que todas las generaciones atrás van a estar
arrojadas de la presencia de Dios. Todos los judíos que mataron a Cristo y que no lo conocieron van a estar arrojados de la presencia de Dios. Bueno, es la predicción, es la visión de Isaías. Isaías les dice, ojo, ustedes van a ser esclavizados, ustedes se los van a llevar y van a perecer, porque ustedes no creyeron en Cristo. Lo que veíamos de Israel y lo que veíamos de Judá, se los van a llevar, van a perecer, van a estar sometidos y van a estar esclavizados, pero luego habrá una esperanza, y esa esperanza será, de acuerdo a la Escritura, cuando haya el arrebatamiento y vengan a evangelizarlos a ellos, ¿cierto? Esa es la esperanza. Bueno, ahora sí llegamos, como digo yo, a este texto extraordinario. Nosotros tomamos los tres últimos de Isaías 52, o sea, 52:13, donde dice: he aquí que el siervo de Dios será prosperado, será exaltado, será engrandecido y será puesto muy en alto. El siervo, o sea, el que viene, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí que es asombroso, porque nos va a presentar vamos a conocer el siervo de Dios. Nos está revelando, es una revelación asombrosa, que va a ser exaltado, va a ser engrandecido. Y ese siervo de Dios va a tener éxito, va a cumplir con los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios es venir, tomar los pecados y darnos la salvación. Amén. Amén. Y también va a ser exaltado, va a ser puesto muy en alto, va a ser puesto más alto que todos, absolutamente que todos. Recuerden ustedes una partecita de la película o del documental de Louis Giglio, ¿sí? Donde Dios y su creación son inmensas. Hay un telescopio Hubble que está capturando imágenes permanentemente, y mejor dicho, lo que ha capturado es nada con respecto a lo que Dios creó a través de su Hijo. Mira, alguien me preguntaba, pero Jesucristo apenas 33 añitos y se murió. Y no, hermano, Él venía de allá, Él es eterno. Amén. Cuando estaba Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos tres se reunieron y dijeron: queremos al hombre imagen y semejanza nuestra. Éramos tres. Él siempre ha existido. Él pensó que eran 33 añitos que Dios había nacido. No, por Dios, no crea eso. Bueno, ahí se captura un documental extraordinario. Y cuando vamos y nos proyectan la tierra así chiquitico, nada. Para que ese documental tan extraordinario lo vean esos que se pavonean y creen que tener 2 pesos es mucho, y tener plata, no. Es un documental bellísimo. Yo le he mostrado ya a muchas personas aquí. Ahora, en el 52:14 va a ser desfigurado su hermosura y su parecer por los hombres. Pero mire, en el 13, el asombroso siervo de Dios. Aquí en el 14 nos va a mostrar que no es solamente Dios, sino hombre, y por eso va a ser desfigurado. Nos va a mostrar la gloria hermosa de nuestro Señor Jesucristo en su humillación y en su sufrimiento. Amén, ¿cierto? Amén. Este es un panorama de Dios encarnado, o sea, del Hijo de Dios, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el capítulo 15, 52:15, que mi Dios lo asombrará a otras naciones, será bendecido, y los reyes cerrarán su boca, y cuando Él venga oirán lo que nunca han oído y verán lo que nunca han visto. O sea que nos está diciendo, va a venir, los va a salvar,
Él va a venir, va a estar en humillación y luego va a estar en exaltación. Es el panorama del Hijo de Dios, hecho hombre. Ahora vamos a entrar al capítulo 53, que es el de Isaías. Esto es bellísimo. Este es el capítulo que lo hace a uno, hasta le parte a uno el corazón. Isaías en el versículo 1 dice: ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios, de Jehová? No le creímos. No creímos que sus obras y sus palabras eran suficientes. Sabíamos que era un maestro de Dios, como dijo Nicodemo. Hace cosas que nadie puede hacer. Sabíamos que era un profeta de Dios. Sabíamos que hacía milagros, cosas sobrenaturales. No le creímos, no le oímos, no le creímos. Y por eso Juan, al final de su evangelio, dice: si las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo se hubieran recopilado o recogido, no alcanzarían todos los libros que hay en el mundo. Pero escuchen esto: nosotros no nos salvamos por no cumplir, nos condenamos por no cumplir las leyes, las normas de Dios, las transgredimos. No, nosotros nos condenamos es por no creer en nuestro Señor Jesucristo. Miren el mensaje que Él dejó: donde yo voy, ustedes nunca irán, porque ustedes no creyeron en mí. Ustedes nunca irán, jamás, nunca, no irán, porque ustedes no creyeron en mí. En el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no tendrá ningún parecer ni hermosura. No. Y no tendrá ningún atractivo para que le deseemos. Imagínense ustedes. Para nosotros, para los judíos y los romanos de la época, no era nadie. Era ahí un hombre común y corriente. Era una raíz seca antes de extinguirse. Bueno, y venía de Nazaret. ¿Y qué era Nazaret? Era un pueblo poco importante y poco conocido. Recuerden ustedes en el Evangelio Juan 1:46, donde Felipe le dice: Natanael, encontramos al Señor, al Cristo, del cual nos habla en la Biblia Moisés y los profetas. Y Natanael le dice: ¿y qué bueno puede salir de Nazaret? Totalmente desconocido, era un hombre común y corriente. Bueno, ahora, no pertenecía ¿a qué? A nada. ¿Cuáles eran las clases sociales que existían en tiempos de nuestro Señor Jesucristo? Existía un sumo sacerdote. De ahí, unos saduceos, que eran una clase alta, rica, poderosa, que no creían en la resurrección. La clase media, que eran los fariseos, sí creían en la resurrección. Los herodianos, que eran los que defendían a Herodes, su ejército, y los celotes, que eran los que querían luchar contra el imperio romano y sacarlo de ahí, de esa región. Y había sacerdotes y había pueblo. ¿Y Jesucristo dónde pertenecía? Al pueblo. Dios, un hombre con esa grandeza, y pertenecía al pueblo. Él no tenía estatus, no tenía familia, nacimiento noble, él no tenía educación, él no tenía dinero, él no era parte de la sociedad. Y los judíos y los romanos creyeron que su nacimiento o su origen era menospreciable. No tenía legado, no tenía divinidad, no tenía majestad, no era nadie. Por eso Juan en su evangelio dice: y se fueron. Y cuando a Jesucristo lo cogieron, se lo abandonaron. Y Pedro lo negó 3 veces.
Y esos dos hombres que iban por camino de Maús no iban de paseo, ¿cierto? No iban de fin de semana, iban huyendo. Y hablan de lo que estaba pasando y lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo invitan a cenar y pasan a la mesa, en la forma de partir el pan lo reconocen, maestro. Pero ya estaba resucitado. ¿Quién no cree en un resucitado? Lo difícil era creer en quien estaba muerto. Eso sí era complicado. Ahora, cuando él dijo, yo soy el rey de los judíos, yo soy el hijo de Dios, se burlaron. Se burlaron. Hicieron una comedia. La crucifixión fue una comedia para burlarse de un hombre que era justo, que no era pecador, como era nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3, Isaías dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos a él su rostro y no lo estimamos, lo menospreciamos. Lo menospreciamos y no lo estimamos. Lo despreciamos y no lo estimamos. Él no ganó la élite de los poderosos, desfiguraron su rostro y nadie lo defendió. Él no tuvo ninguna defensa, absolutamente nadie. Dios, su Padre, quien lo estaba viendo. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. En el capítulo cuarto, versículo 4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos como azotado, como herido de Dios, como abatido. Aquí pensaron los judíos que estaban haciendo la obra de Dios, que era matarlo por blasfemo. Pensaron los judíos que Dios quería que lo mataran. Estaban pensando ellos eso, y por ello lo mataron. Mire, era santo, estaba lejos del pecado. Aquí en este capítulo del cual he hablado, que tiene mucha profundidad, aquí se encuentra la defensa más grande de la naturaleza divina de las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tremendo. En el versículo 6, mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Es el 5? Sí, me está adelantando. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Amén. Por sus llagas fuimos curados. Bueno, aquí en el 5, queridos amigos, pasamos del siervo despreciado al siervo sustitutivo de Dios. Y por eso aquí también decimos, el corazón de la teología cristiana es esa, que Él haya tomado por nosotros el puesto de nosotros, y asumió todos los pecados, y sufrió, y padeció, y lo desfiguraron, y lo crucificaron. Fue terrible, fue una muerte terrible. Este es el corazón de la teología cristiana. Bueno, el pecador, si confía en Dios, seguramente Dios le va a perdonar los pecados y puede llegar a salvarse, ¿no? No todos los que han pecado son pecadores, van a ir a la condenación. Resurrección, unos para condenación y otros para salvación, porque Dios es un Dios de misericordia, de gracia, y perdona las iniquidades y los pecados a todos los que vengan a Él y reconozcan que Jesucristo es su Hijo, y nosotros lo seguimos. En el 6, ahora sí, ¿cierto? Sí. Todos nos descarriamos como ovejas, todos, y cada cual se apartó por su camino. Sin embargo, Dios cogió todos los pecados y los cargó en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Terrible, terrible. Miren, una oveja es un animal que produce poco. Una oveja es un animal que no tiene defensa, no se sabe defender.
Una oveja es un animal que no ve más de 2-3 metros hacia adelante. Y miren, se caracteriza en un cordero, en una oveja. Si una ovejita se pierde y no está por ahí, el pastor se perdió. El pastor tiene que ir a encontrarla. Y eso es lo que Él ha hecho con nosotros. Ir y encontrarnos. Ir y buscarnos. Venga, usted está perdido. Venga para acá. Y nos van a juzgar por lo que somos. Y por lo que hemos hecho. Por eso vamos a ser nosotros juzgados. Bueno, el versículo 7, angustiado él y afligido, fue llevado como cordero al matadero. Miren, fue puesto frente a sus trasquiladores y no abrió su boca. Él pudo haber dicho: yo soy Cristo, el Hijo de Dios, y voy a traer 30,000 soldados con ametralladoras y fusiles y voy a acabar con todos estos vagos. No, él cayó, él no abrió su boca. Y Pilato le dijo: tú eres el rey de los judíos. Y dijo: tú lo has dicho, no más. Y ante Caifás, ese sinvergüenza Caifás: tú eres el Hijo de Dios. Y dijo: sí, yo soy el Hijo de Dios. Y se arregló la vestidura y dijo: ante el Hijo de Dios. No tenía nada y era dueño de todo. No tenía nada y era dueño de absolutamente todo. Mire, aquí pasamos del siervo menospreciado, el siervo sustitutivo, al siervo sumiso. Mire la sumisión de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nosotros nos encontramos mirando el juicio de Cristo. Y Él quiso que se llevara a cabo, y que fuera afligido y que fuera menospreciado. Tremendo. Bueno, yo alcanzo hasta aquí. Yo lo único que les puedo decir es que esto es tremendo. Este pasaje de las Escrituras es muy bello, es muy conmovedor. Lo conmueve más a uno cuando uno lo estudia. Cuando uno lo oye se alcanza a conmover algo, pero cuando uno lo analiza, lo estudia, es tremendo, es un pasaje bellísimo. ¿Y cómo va a ser? Solo Dios podía saber o sabría que iba a pasar eso 740 años antes, lo que Él dijo por medio de Isaías. Bueno, ahora sí agachamos la cabecita. Bendito Dios, Señor Dios, Padre nuestro, Dios de gracia y misericordia, hoy te agradecemos. Sí, Señor. Y nos arrodillamos ante ti, Señor, nos humillamos porque nos han mostrado la grandeza de la realización que hizo tu Hijo, el que tú enviaste para salvarnos y recoger todos nuestros pecados. Te pedimos por nuestra iglesia, por cada uno de nuestros miembros, para que obre salud, sanidad, para que no haya ningún desempleado y todos puedan tener su trabajo. Así es, Señor. Te pedimos, Señor, que nunca, jamás nos dejes apartar de ti. Amén. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya vamos a salir, pero yo voy a resaltarle algo. Yo necesito resaltarle algo. Si usted quiere realmente ser un discípulo de Jesús, usted tiene que sumergirse en las Escrituras. Amén. Usted no puede rascar la palabra por encima. Nosotros nos hemos reunido con el coronel muchas veces en su oficina precisando este mensaje. Y la diferencia entre un aprendiz y un maestro son 10.000 horas. Un aprendiz en tiempo antiguo era llamado y le hacían firmar un contrato y le decían: ¿quiere pasar de aprendiz a maestro? Y decía: sí, yo quiero. Tenía que firmar que estaría dispuesto a trabajar 7 años hasta convertirse en un maestro. Eso es lo que yo veo que Dios ha hecho con el coronel. Hace 4 años el Señor lo encontró. Y hace 4 años está estudiando las Escrituras. Yo quiero que él comparta este mismo mensaje en Medellín.
literal. Falta la segunda parte, porque Isaías 53 tiene 14 versos. 14 o 13. 12 y llegó hasta el 7. Vamos a completarlo el domingo entrante, porque ese final es impresionante. Pero para llegar a esto, mis amados, él tuvo que estudiar cientos de horas. Y yo sé que Dios va a honrar y recompensar todo el esmero y el amor que Él ha mostrado hacia su palabra. Amén. Pero esto no es un asunto del equipo de predicadores de la congregación. Usted y yo necesitamos sumergirnos en el libro. Si usted quiere encontrarle sentido a su cristianismo, usted tiene que pasar de aprendiz a maestro. Amén. Y no solo como un hijo de Dios, como una hija de Dios, sino en todas las áreas de su vida. Con el favor de Dios, y parte de lo que estamos preparando con el equipo pastoral es cómo llegamos a nuestra vida a un nivel de maestría en todas las cosas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Porque nosotros necesitamos, como cristianos, caminar en excelencia y no en mediocridad. Esto se llama excelencia. Cientos de horas para decirlo en una hora. Pero yo digo al coronel, no se preocupe. Así como hemos hecho con Juli muchas veces, y nos toca partir, entonces lo partimos. Así es que yo le animo para que pueda estar en el final de esta enseñanza. El primer evangelio, Isaías 53. Por eso, como dijo el coronel, si usted le quitaran toda la Biblia y le dejan Isaías 53, le dejan vida, obras, muerte, resurrección, exaltación de Cristo. Con Isaías 53 usted le explica el evangelio a cualquier persona. Así es que vamos a empezar a memorizarlo todos. Comience a memorizarlo. Y la semana entrante otra vez repasa hasta donde llegó, coronel. Estos primeros 7 hace un repasito y entra a los últimos 5 hasta que quede este mensaje en el corazón, porque nos sirve para ganar a cualquier persona para Cristo. Amén, mis amados. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esta palabra? Un aplauso a nuestro Dios. Póngase sobre sus pies.